Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de Clinical Key, un aliado a su práctica clínica diaria. Buenos días, buenas tardes, si se están uniendo de España. Me presento brevemente con ustedes. Yo soy Merit Gómez, soy la gerente de desarrollo de cuentas en Latinoamérica Norte. Estoy basada en la Ciudad de México. Yo de formación soy médico internista. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, a través de un caso clínico, vamos a ir utilizando esta plataforma para que ustedes vean cómo la podemos utilizar en sus diferentes actividades clínicas. Bueno, antes también de comenzar, nada más me gustaría hacer la aclaración de qué se va a tratar exactamente esta sesión para alinear un poquito las expectativas. Entonces, es importante que sepan que esta no es una sesión de funcionalidad básica. Tenemos un programa de sesiones mensuales donde cubrimos las diferentes partes de la plataforma, los diferentes métodos de acceso, cuáles son los diferentes contenidos. Esta no es una de esas capacitaciones. Esta está destinada a los usuarios que ya están familiarizados hasta cierto punto con la plataforma en los básicos y que le quieren sacar más provecho. Si ustedes, porque veo que algunos en la encuesta no están familiarizados con Clinical Key en la manera básica, de todas maneras yo les dejo el enlace para que se puedan unir a una de estas sesiones básicas el próximo mes. Tampoco, si bien vamos a tratar un caso clínico, la intención de la charla tampoco es que tengamos una discusión médica del caso clínico. El caso clínico es simplemente para que nosotros podamos ver cómo se lleva a cabo en la vida real. Más no obstante, todos venimos de diferentes áreas, de diferentes especialidades, entonces no es la intención que tengamos un debate médico. También la intención de esta charla tampoco es un anuncio publicitario. No les estoy intentando vender Clinical Key, yo solamente les voy a explicar cómo utilizarlo en este específico ejemplo y cómo le pueden sacar el mayor provecho. Si alguno de ustedes al final tiene dudas sobre cómo adquirirlo, si es que no lo conocen o quieren saber un poco más al respecto, les podré dar los contactos al respecto. Y finalmente, el tema y la plataforma que vamos a utilizar el día de hoy es la plataforma de .es. Algunos de ustedes que son usuarios de Clinical Key tienen la versión .com. Esta versión varía un poquito, entonces es muy importante que sepan que todas las explicaciones y todo lo que vamos a hacer el día de hoy es con la de .es. Digo, si tienen la de .com, muchas de las cosas las van a poder utilizar, pero no es exactamente la misma. Ok, entonces, sin más, vamos a comenzar el caso clínico. Voy a cerrar mi cámara para que ustedes se puedan concentrar en la pantalla simplemente. Y, ok, entonces vamos a iniciar el caso clínico. Antes de que iniciemos, es importante que sepan, si hay médicos que se están uniendo en la audiencia, ustedes saben que hay diferentes actividades que nosotros realizamos cuando estamos en el ámbito clínico. En primer lugar, las realizamos de diferentes lugares. Podemos hacerlos desde la consulta, podemos hacerlo en el área hospitalaria, ya sea pasando visita en piso o en el área de urgencias. Y mientras estamos haciendo estas actividades, también podemos llegar a requerir consultar tipos de referencia diferentes dependiendo de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí yo les puse algunas de las diferentes contextos o situaciones en los que necesitaríamos hacer una rápida consulta de la literatura o de las referencias. Y lo que quiero que entiendan de esta diapositiva es que muchas de estas funcionalidades o muchas de estas herramientas que vamos a necesitar las vamos a encontrar en el mismo lugar, que es Clinical Key. Entonces, sin más, vamos a empezar con el escenario clínico. Entonces, yo sé que todos vienen de diferentes áreas, probablemente haya gente que tampoco es médica, entonces todos vamos a hacer de cuenta, ahora que somos un residente de primer año del área de urgencias, que estamos de guardia en un hospital de primer nivel. No sé si en España manejan estos mismos niveles igual que en México, pero primer nivel aquí en México son hospitales básicos, entonces no tienen servicios muy especializados. Reciben al siguiente paciente, que es un masculino de 70 años de edad, que inició con dolor precordial opresivo irradiado a brazo izquierdo. Tiene un dolor de intensidad 8 de 10 y lleva 40 minutos con este dolor. Le inició una vez que él estaba jugando tenis. De antecedentes de relevancia, él es hipertenso de más de 10 años de evolución, con buen control y se encuentra en tratamiento con la amlodipina.
es fumador que está suspendido desde hace 10 años y en su momento tuvo un índice tabáquico de 15 paquetes años. Entonces, noten que conforme vamos avanzando en la presentación, aquí yo les voy poniendo el relojito de cuánto tiempo lleva nuestro paciente en urgencias, porque conforme vayamos resolviendo el caso van a ver que es importante. Muy bien, entonces le iniciamos el protocolo de dolor torácico de nuestro hospital y le tomamos los estudios y los laboratorios relevantes a este paciente en lo que hacemos el interrogatorio y la exploración física. Entonces, en la exploración física inicial llama la atención que tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, se encuentra una frecuencia respiratoria de 20, se encuentra saturando en 92% aire ambiente con una tensión arterial de 130/90, la cual fue confirmada en las 4 extremidades. Y a la exploración física, el paciente se oye rítmico a nivel de los ruidos cardíacos, los campos pulmonares están bien ventilados, los pulsos son sincrónicos y no ves datos de falla cardíaca, no hay edema periférico, tampoco el paciente tiene ningún esfuerzo respiratorio. Entonces, aquí aparece el electrocardiograma del paciente en estos primeros 10 minutos que ingresa a urgencias. Entonces, para que esta charla no sea nada más de mí hablando y ustedes escuchando, vamos a hacerlo un poquito interactiva. Les voy a dar unos cuantos momentos para que vean este electro y me digan qué opinan. Les estoy lanzando el segundo poll. Díganme cuáles son los hallazgos que le ven a este electrocardiograma. Ok, ya les di más o menos un minuto para contestar. Voy a cerrar el poll y vean las respuestas de la audiencia. La mayoría de ustedes estuvo en lo correcto. Esto efectivamente, lo que vemos en el electro llama la atención esta elevación del segmento ST en las derivaciones de la cara inferior y que también se ve esta depresión del ST en las derivaciones de la B2 a la B4. Entonces, efectivamente, ya en base a lo que vimos del cuadro clínico y los estudios de laboratorio, continuemos. Vamos a ver cómo podríamos hacer en caso de que nosotros no estemos familiarizados, no veamos muchos electros en nuestra práctica clínica, o no sepamos, o es la primera vez que estamos enfrentándonos a una elevación del ST, ¿cómo es que podríamos utilizar la plataforma de Clinical Key para apoyarnos en este momento? Entonces, nada más, esto va a ser lo único de básico que voy a mencionar en este momento. Para los que no saben qué es Clinical Key es esta plataforma digital que se encuentra dentro de una URL que está destinada a apoyar al personal de salud con diferentes tipos de contenidos. Usualmente cuando pensamos en Clinical Key, pensamos que es un repositorio de libros o un repositorio de revistas, pero el tema precisamente de esta charla es que es mucho más que eso, ya que también tiene elementos que nos pueden ayudar para las actividades clínicas. Entonces, ustedes ya saben que en la versión de .es tenemos la opción de que podemos buscar en español o en inglés. Entonces, si yo quiero hacer la comparación visual de mi electrocardiograma, por ejemplo, en este momento, los elementos que yo necesito ver son imágenes en este momento, ver cómo se ve una elevación del ST. Entonces, lo que yo buscaría en este momento, probablemente, sería elevación del ST, infarto, y le especificaría la plataforma que nada más me hiciera las búsquedas adentro de multimedia. Entonces, de esta manera, vamos a ver qué nos arroja y si nos está enseñando los electros. ¿Ok? Parece que sí hay varios electros. Entonces, recuerden que una vez que estamos en esta sección de multimedia, podemos previsualizar las imágenes
al darles clic encima y nos va a decir cuál es la explicación de la imagen y de dónde viene. Entonces, por ejemplo, aquí nos están hablando de un infarto como complicación de COVID. Entonces, aquí yo también puedo verlo en tamaño completo. Yo ya sé que el diagnóstico es un infarto, entonces puedo ver cómo se ve la elevación del ST. ¿Se parece a la que estoy viendo en mi paciente? Efectivamente, sí se parece. También puedo ver más imágenes y con una no me es suficiente. Entonces, aquí, por ejemplo, también estamos viendo una elevación del ST secundaria a un Takotsubo, que ahorita no me importa la causa, lo que yo quiero saber es cómo se ve la elevación del ST. Y sí, efectivamente, también es similar a lo que estoy viendo en mi electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Ustedes en muchas de las veces no somos expertos en ver cosas, por ejemplo, porque necesitan mucha práctica, como las lesiones dermatológicas, los electros, las imágenes de radios X, los frotis. Entonces, todas esas comparaciones visuales que tenemos que hacer como médico, es muy bueno tener una referencia que ya sabemos, pues, que ya tiene la etiqueta de cuál es el diagnóstico. Entonces, esto es precisamente para lo que podríamos usar esta sección de multimedia, que obviamente tiene muchos más otros usos, pero en el contexto del point of care. Muy bien, entonces continuemos con el caso. Regresemos al paciente. También por mostrar datos de un infarto en la cara inferior, decides realizarle un electro adicional de las derivaciones posteriores en los cuales no observas datos de isquemia. Y bueno, como parte del abordaje inicial que hiciste de dolor torácico, entonces recibes el triage de las enzimas cardíacas, en el cual observas lo siguiente, que tiene una troponina I ultrasensible elevada a su rango de referencia, tiene una seca también elevada arriba de su rango de referencia, y también una creatinina quinasa con fracción MB que se encuentra en rangos todavía normales. Entonces, en base a esto, les pregunto, ahora ya con todos estos datos, ¿cuál es su diagnóstico? Vamos a lanzar el poll. Ok, les doy 5 segundos más para que terminen de contestar. Muy bien, se acabó el tiempo. Les voy a mostrar los resultados del POC. Efectivamente, como la mayoría contestó, a lo que nos estamos enfrentando con este paciente, con este electro y con estos laboratorios, es un infarto con elevación del ST. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no estamos seguros o no estamos también tan familiarizados con todo el espectro del Zika? Aquí yo lo que hice fue buscarles una imagen en uno de nuestros libros de cardiología para que vieran cuál es el espectro y cuáles son las cosas que lo hacen diferente. Entonces, partimos del paciente que tiene dolor torácico y el primer paso que tenemos que ver es cómo se ve el electro. Entonces, ya sabemos que nuestro paciente tiene elevación del ST. Los marcadores cardíacos también nos van a ayudar a determinar el grado de isquemia. Entonces, en nuestro paciente sí tenemos marcadores positivos, lo que quiere decir que nos vamos a ir por esta ruta. Entonces, el diagnóstico con los marcadores y con la elevación del ST nos confirma que estamos tratando un infarto con elevación del ST. Ahora, para los que contestaron angina o el que no era con elevación del ST, fíjense que si el paciente no tuviera elevación del ST y subieran los marcadores negativos, entonces estaríamos hablando de una angina. Pero recuerden que nuestro paciente sí tiene marcadores positivos. Entonces, solo por eso ya no podría considerarse una angina. Tendría que ser o un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST, dependiendo del electrocardiograma. Muy bien, entonces continuemos con el caso. Y recuerden, ahorita ya llevamos pasados 20 minutos de que el paciente ingresó a urgencias. Entonces, decides iniciarle el tratamiento farmacológico propio de un Zika en urgencias.
y la enfermera te pregunta si le debe iniciar cánula nasal para oxígeno en este paciente. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Este paciente requiere oxígeno? Recuerden que les enseñé la saturación al inicio de esta presentación. Voy a ponerles el poll. No me aparece el poll. Pero bueno, pongamos que ustedes quieren saber si necesita oxígeno o no, no están seguros. Lo que podríamos hacer es ahora revisar uno de los resúmenes clínicos que tenemos en la plataforma. Entonces, como les había comentado, a veces cuando estamos en el contexto clínico no necesitamos o no tenemos tiempo de leernos el capítulo completo de un libro. En realidad sería antididáctico. El tipo de información que nosotros necesitamos es que sea resumida, que sea clara, que sea entendible, pero que también sea confiable. Entonces, en la plataforma ustedes tienen dos tipos de resúmenes clínicos. Los que van a encontrar bajo la etiqueta de Fisterra y los que van a encontrar bajo la etiqueta de Clinical Overviews. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Probablemente si hay alguien que se está conectando de España, está muy familiarizado con el contexto de Fisterra. ¿Por qué? Porque esta plataforma precisamente es española y está destinada para la atención primaria. Entonces, todos los resúmenes que encontremos de Fisterra, todo lo que ustedes vean de Fisterra en la plataforma, va a estar en español. Y los Clinical Overviews son la contraparte que está en inglés. Ahora, vamos a entrar a los Clinical Overviews y ahora véanlo cómo voy a buscar en la plataforma, porque esto probablemente sea muy útil para ahorrarles tiempos en ese momento de búsquedas rápidas. Entonces voy a buscar mejor síndrome coronario agudo y me voy a enfocar, voy a especificar a la plataforma que solamente me quiero enfocar en los resúmenes clínicos. Entonces, esto va a hacer que nada más me muestre los resultados de Fisterra, de Clinical Overviews y de los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. Entonces, vamos a buscarlo. Y vean que tenemos dos resúmenes de Zika. Entonces, tenemos el de Fisterra y el de Clinical Overviews. Vamos a ver primero el de Fisterra para que vean cuáles son el formato y las características de cada uno. Entonces, vean cómo viene desglosado el resumen. Viene desde lo más básico, les va llevando muy amigablemente a través de la explicación. Entonces, va desde que hablamos, párrafos cortitos, cómo se llega al diagnóstico, cómo se trata. Entonces, aquí probablemente es donde deberíamos buscar la respuesta a nuestra pregunta de si este paciente requiere o no de oxígeno suplementario. Entonces, veamos, nos habla del tratamiento inicial, antiagregantes, analgésico, corrección de alteraciones hemodinámicas. Ok, aquí está la parte de oxigenoterapia. Entonces, ¿qué nos dice? Administrada por cánulas nasales o mascarilla en el caso de que el paciente se encuentre hipóxico con una saturación de oxígeno no invasiva abajo del 90%, que esté en falla cardíaca o que tenga dificultad para respirar. Entonces, nuestro paciente no tiene ninguna de las anteriores, entonces no está indicado, según la literatura, el usar oxígeno en este caso. Ahora, ¿cuándo yo les recomiendo revisar Fisterra y cuando los Clinical Overviews? Como pueden ver, a veces este formato se adapta muy bien para algunos contextos de la clínica. Por ejemplo, si soy un estudiante que apenas me estoy familiarizando con las enfermedades y el médico tratante acaba de decir acalasia y yo no sé ni siquiera qué significa, estos resúmenes son muy amigables para entender y llevarse una idea general del tema cuando es la primera vez que lo estamos abordando. La verdad, para el contexto en específico de urgencias, en mi opinión no son mis favoritos, pero sí los pueden llegar a sacar de dudas si se van directamente a la sección que les corresponde, como lo acabamos de hacer en este ejercicio. Entonces, también importante, todos los resúmenes están referenciados por la evidencia más reciente. Entonces, al final de todos los resúmenes van a encontrar la lista de referencia que apoya lo que se está diciendo. Entonces, esto también es una manera en que ustedes pueden irse de lo resumido a la profundidad. Pongamos que, por ejemplo, yo estoy abordando el tema de Zika para una presentación y no sé ni de dónde empezar. Entonces, podría irme al resumen y ver las referencias y ya de ahí empezar a profundizar para dar una clase al respecto. Pero bueno, ese es el material de los resúmenes clínicos en específico de Fisterra. Continuemos con el caso para que les pueda ir enseñando otros tipos de herramientas que tenemos. Y aquí ya estamos a los 30 minutos de que nuestro paciente ingresó. Entonces tú le vas a presentar
el caso del urgenciólogo, sacas las escalas que son pertinentes para un caso de Zika. Entonces, este paciente tiene un Philip-Kimball clase 1, lo que significa que no tiene ninguna alteración hemodinámica y no se encuentra en un grado de no se encuentra en este momento con datos de gravedad secundario al infarto. Tiene un TIMI 5 puntos, lo cual le da una mortalidad de 12.34 a los 30 días y un GRACE de 134, lo cual le da una mortalidad de 13% a los 6 meses. Le presentas el caso al urgenciólogo de guardia, el cual van a determinar entre ustedes dos cuáles son los siguientes pasos para este paciente. Entonces, es importante que consideres el contexto de tu hospital en este momento. Tu hospital es un hospital básico, entonces no cuenta con servicio de hemodinamia. El hospital más cercano con servicio de hemodinamia se encuentra a 3 horas de distancia y no cuentas con transporte aéreo. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir para este paciente? Vamos a lanzar el último poll. Muy bien, les doy últimos 5 segundos para cerrar la votación. Perfecto, muy bien. Entonces cerramos la votación y les voy a compartir los resultados. La mayoría de ustedes opina que lo mejor sería trombolizar al paciente y trasladarlo. Me llama la atención que nadie contestó la de trombolizar. Esta pregunta era un poco capciosa porque puede que no solamente haya una respuesta correcta. Pero vamos a ver entonces si este paciente sería candidato a trombolizarlo, dependiendo de lo que estamos viendo de datos clínicos y en el momento en que nos encontramos. Entonces, recordemos que estamos a los 30 minutos de que nuestro paciente ingresó al servicio de urgencias. Vamos a regresar a Clinical Key y ahora vamos a ver la información que viene en los Clinical Overviews. Entonces, como les había comentado, estos son los otros resúmenes clínicos que tenemos en la plataforma. Estos están en inglés y el formato es muy diferente. Entonces, vean cómo todos vienen con esta ficha de datos claves al inicio, donde si en caso de que ustedes no tengan tiempo de leerse todo el resumen completo, pueden nada más leerse los puntos claves para llevarse la idea general. Y también, a mí me parece, también esto es una percepción sumamente personal, que estos están más destinados a alguien que ya ha leído el tema, que ya está familiarizado y que ya está enfrente del paciente y necesita una respuesta muy puntual. ¿Por qué? Porque miren, les viene también esta pequeña casilla de las acciones urgentes que tienen que tomar o de lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, vean lo que les dice, que aquí el tiempo es esencial para el tratamiento del síndrome coronario. Entonces, también les dicen en qué momentos debemos empezar a tratarlo. Les dice que en los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST, se debe realizar un tratamiento ya de intervención percutánea en los primeros 120 minutos desde que el paciente tiene contacto médico. O hacer un tratamiento con fibrinolíticos en los 30 minutos de que el paciente tuvo contacto con el médico. Entonces, bajo este parámetro, nosotros podríamos hacer una trombolisis o también estamos en tiempo de hacer una reperfusión coronaria. Ahora, ¿qué es lo importante aquí considerar? Vamos a las partes del resumen. Vean cómo también tenemos un índice en donde nos podemos ir y podemos navegar a través de las diferentes partes sin leernos todo. Entonces, esta herramienta a mí me gusta mucho porque también me lleva directamente a lo que necesito revisar. Entonces, vámonos a las opciones terapéuticas, vámonos a Treatment. Y vean que aquí ya nos pone las metas, que ya no me voy a detener en ellas. Me dice cuáles son las opciones
para el tratamiento y aquí está la sección para los pacientes con infarto con elevación del ST. Entonces me dice que los pacientes, que obviamente la intervención percutánea sería mi opción número 1 en los pacientes que llevan 12 horas del inicio de los síntomas y vamos a ver qué dice de la fibrinolisis. Está recomendada en pacientes con síntomas en los últimos 12 horas en los cuales la angiografía y la intervención percutánea no se puede realizar en los próximos 120 minutos de contacto médico. Entonces, recordemos que nosotros no tenemos hemodinamia y el hospital está a 3 horas de distancia, el que sí tiene. Entonces, ya por esta razón, nuestro paciente ya sería candidato a recibir un tratamiento fibrinolítico y que todavía nos encontramos en tiempo de administrarlo, ya que nuestro paciente justo está en los 30 minutos de llegada al hospital. Ahora, no es tan fácil determinar el siguiente paso, por eso les puse la opción de trasladar o no trasladar, porque no es tan sencillo determinarlo y va a variar mucho también de la evolución de nuestro paciente. Entonces, aquí también les puse una pequeña tablita de cuáles son las cosas que podríamos hacer dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Entonces, este paciente lo podríamos dar trombolisis y vigilar, sí, porque no se encuentra en shock cardiogénico, no tiene datos de insuficiencia cardíaca, pero también lo podríamos trasladar porque es un paciente estable. Si la fibrinolisis es satisfactoria, antes de darlo de alta, tenemos este lapso de 3 a 24 horas también para realizar la reperfusión. Entonces, no hay una respuesta correcta, pero sí tenemos que considerar estos factores para determinar si vamos a trasladar a nuestro paciente o no. Lo que sí es un hecho que tenemos que hacer en este preciso momento es iniciar con la trombolisis. Muy bien, entonces vamos a continuar con el caso para irnos a otras secciones de Clinical Key. Entonces, ya deciden iniciar la trombolisis, solamente tienes tenecteplase en tu hospital, entonces decides iniciarlo el tenecteplase y también decides empezar a ver el traslado del paciente al hospital que sí tiene hemodinamia. El médico adscrito te pide que valores si el paciente no cuenta con ninguna contraindicación para iniciar la trombolisis y que indiques los estudios de seguimiento de la trombolisis. Y chale, tú no te acuerdas cuáles son las contraindicaciones de la trombolisis. La verdad es que es una lista bastante larga. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Bueno, uno de ellos sería quedarnos en el mismo resumen de la enfermedad y buscar en específico la terapia de fibrinolisis. Aquí lo que van a encontrar es información básica para indicar. Entonces, vean cómo vienen las guías de administración de los medicamentos que pueden llegar a usar. Pero nada más nos dice eso. No nos vienen, por ejemplo, las contraindicaciones, las reacciones adversas. Entonces, aquí probablemente lo que yo necesite revisar es más la ficha de los medicamentos. Entonces, lo que voy a hacer es buscar simplemente tenecteplasa. En mi buscador, lo voy a dejar en todos, porque los primeros resultados usualmente cuando nosotros buscamos un medicamento siempre son las fichas de medicamento. Entonces vean que tenemos también dos tipos de fichas de medicamento. Tenemos las guías de Fisterra, que son material en español, y tenemos las de Gold Standard, que es material en inglés. Ahora también, ambas vienen con los mismos contenidos, puede variar un poco qué tan rápido se actualiza cada una. Las guías del Gold Standard se actualizan conforme los medicamentos aprobados de la FDA. Entonces vean que estas se actualizan un poquito más rápido que las de Fisterra. No obstante, las dos están bastante actuales. Entonces, ¿cómo es que se ve el resumen? Vamos a entrar a la de Fisterra. Aquí les van a venir las indicaciones, las contraindicaciones, las interacciones. Entonces, por ejemplo, yo me podría ir a la parte de las contraindicaciones del tenecteplase y simplemente verificar que mi paciente no tenga ninguna de estas. Entonces, si el paciente tiene reacción anafiláctica a la gentamicina, si tiene algún trastorno hemorrágico, yo puedo ir descartando una por una antes de administrar el tenecteplase. Ahora, en las fichas de Gold Standard también viene una sección que a mí me parece sumamente importante para el médico, que es los parámetros de monitorización. Entonces, también con las fichas yo podría determinar cuáles son las cosas que yo necesito estar revisando en mi paciente. Entonces, por ejemplo, vámonos a esa. Y aquí me dice, por ejemplo, me vienen también las contraindicaciones, me vienen los parámetros que tengo que monitorizar, el electrocardiograma, efectivamente, porque necesito ver que es como evoluciona ese infarto, hemoglobina, hematocrito y tiempo de protrombina, porque recordemos que una de las complicaciones
más temidas de la trombolisis es la hemorragia intracraneal. Entonces, es importante que estemos vigilando esos parámetros. Pero bueno, esa es una manera en que puedo resolver la pregunta al residente y saber qué ella puede indicar, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el caso. Entonces, ya el paciente ya está en vías de ser trasladado, ya se inició la trombolisis, sales a darles informes a los familiares de tu paciente, les explicas todos, están muy preocupados y ellos te preguntan cómo lo van a cuidar en casa. Y bueno, aquí es donde viene una parte muy importante para los médicos, creo yo, que es la que nosotros estamos a cargo de educar no solo a nuestros pacientes, sino a la población sobre temas de salud. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el servicio de urgencias? Así tiempo para poder dar largas explicaciones no tenemos. Y también a veces es difícil como médico a veces explicar en términos sencillos, a veces a algunos se nos dificulta. Entonces, para poder reforzar estas explicaciones que nosotros le damos al público general que no es médico, también tenemos unas fichas de educación al paciente en la plataforma, que son las que les voy a enseñar ahorita. Y esto no quiere decir que vayan a suplir la explicación oral con las fichas, pero también recuerden que estos pacientes o los familiares están en un momento de shock. No se acuerdan de la mitad de las cosas que les están diciendo o se les olvida. Entonces, es muy bueno que tengan el reforzamiento escrito por si algo se les olvida. Entonces, vean, vamos a las fichas de educación al paciente. Y aquí lo que voy a hacer es, nada más me voy a enfocar en las fichas que son de cardiología. Entonces, le voy a especificar a la plataforma que nada más quiero ver las de cardiología. Y le puedo especificar aún más, le puedo poner infarto. ¿Y qué es importante de estas fichas de educación del paciente? Bueno, están escritas en un idioma no médico, o sea, son fáciles de entender y tampoco se requiere un gran grado de escolaridad para entenderlas. Porque también está la anécdota de que alguien en la empresa ponía a su niño de 7 años a leer las fichas de educación del paciente a ver si las entendía y al parecer el niño sí las entendía. Entonces tampoco necesitas un grado muy alto de escolaridad. Ok, entonces, ¿qué pasa? Y esto es bueno que me haya pasado. A veces la plataforma, ustedes ya lo vieron en las sesiones básicas y si ya las tomaron, la plataforma es un poco quisquillosa en cómo buscamos los términos. Entonces, esto es importante porque si estamos en un momento de prisa, tenemos que saber cómo corregirlo de manera rápida. Entonces, ¿qué haría yo en este caso que no me salió el resultado? Lo que yo les sugiero es que agranden o generalicen su búsqueda. Entonces, lo que haría es buscar síndrome agudo coronario, lo dejarían todos, o sea, estoy cambiando mi término, estoy ampliando a todos los contenidos y ya una vez que me salieron los resultados, irme a la parte de las fichas de educación del paciente a través de los filtros. Entonces ya de esa manera llevo a la plataforma del más al menos y miren que sí teníamos fichas de educación al paciente de síndrome coronario. Entonces vean aquí que vienen en diferentes idiomas también. Entonces si yo quiero imprimirle la ficha a mi paciente en español, lo puedo hacer. Primero voy a verificar qué es lo que dice la ficha para ver si esta me va a servir. Entonces les explica a manera general qué es el infarto y miren, aquí viene una sección de cuáles son precisamente las cosas que tiene que hacer el paciente en casa. Entonces yo creo que esta sí me va a servir. La voy a descargar en español y vean que también tengo la opción de que le puedo agregar a mi paciente indicaciones personales. Entonces, si yo quiero que este señor en específico recordarles que mantener una dieta baja en sodio, puedo también seleccionar el tamaño de la letra, puedo personalizarlo con los datos del paciente y voy a crear el PDF. Entonces ya de esta manera se va a descargar a la computadora en formato de Power de PDF y aquí así es como se ve. Entonces vean que todas se inician con esta página frontal donde vienen las indicaciones que yo le puse a mi paciente y ya posteriormente viene la explicación, ya está en español. Viene ya con letra bastante grande, bastante entendible. Entonces yo se la puedo enviar por correo, se la puedo enviar por WhatsApp, se la puedo imprimir, dependiendo del formato que más se ajuste a lo que yo necesito. Muy bien, entonces eso es a grandes rasgos algunas de las cosas que podríamos utilizar en el servicio de urgencias. Ya con eso concluimos el caso. Nada más antes de concluir, aquí les pongo una pequeña tablita
con las diferentes cosas que pueden cambiar también la cantidad de resultados. Entonces, el orden de las palabras, como las pongan en la sección de búsqueda, puede modificar el número de resultados. Entonces, lo que yo les recomiendo, si no están encontrando lo que pensaban que iban a encontrar, identifiquen cuál es la palabra clave y pongan la primera. También, si usamos sinónimos, los sinónimos en español, sobre todo, tenemos muchas maneras de decir la misma palabra: patogenia, fisiopatogenia, patogénesis. Entonces, usen la más común para referirse a ese término también. También puede existir variaciones entre idioma. Entonces, si están teniendo dificultades encontrando cosas de la plataforma en español, cambien a inglés. También vean que los filtros nos van a determinar mucho la cantidad de los resultados. Entonces, si no están encontrando algo yéndose específicamente a ese contenido, cambien el filtro a todos, dejen que la plataforma les arroje todos los resultados y ya posteriormente apliquen el filtro. También, a veces y este no aplica tanto en el contexto de la clínica, pero cuando están haciendo una revisión bibliográfica, por ejemplo, cambiar el filtro, ahorita que estábamos en los resultados, cambiar el filtro de relevancia al filtro por reciente. Vamos a regresarnos para que lo vean. Entonces, aquí vean que cuando me arroja los resultados viene ordenado por relevancia o por fecha. Si yo lo cambio, van a aparecer contenidos diferentes. Entonces, eso también puede ayudarlos. También la puntuación, los espacios, las abreviaturas, todo eso va a modificar la cantidad de resultados. Como ustedes ya vieron en la básica, la plataforma detecta abreviaturas, pero no siempre nos va a dar la misma cantidad de resultados. Entonces, si lo buscaron abreviado, pongan la palabra completa. Y finalmente la ortografía. Entonces, aquí sí es muy importante poner todos los acentos que corresponden, no dejar espacios especiales, no poner términos especiales si no me están saliendo los resultados que yo esperaba. Y ya nada más para concluir esta parte, les voy a enseñar 2 tips que yo utilizo mucho para llegar al contenido más rápido. Entonces, pongamos que este tema, por ejemplo, es algo que voy a ver probablemente muchas veces en el servicio de urgencias. Si yo quiero consultar esto de manera más rápida en una segunda ocasión, recuerden que todo se va guardando similar a todas las páginas, a todos los navegadores de Internet, el historial de búsqueda. Entonces, si yo me voy a vean cómo aquí ya se guardaron las búsquedas que hice. Entonces, si yo me quiero regresar a los resúmenes clínicos, al darle clic a esto, la plataforma me va a replicar las mismas condiciones que yo le puse a esa búsqueda. Ya me ahorró la parte de escribirle, de poner los filtros. Entonces, vean cómo ya me puedo usar este atajo para llegar más rápido al contenido. Y también, ya que estamos aquí, me gustaría mencionarles que a veces nos sale esta tercera columna cuando hacemos las búsquedas. ¿Por qué? Porque dependiendo del término, cuando nosotros hacemos un término o buscamos un término muy común, la plataforma nos arroja esta tercera opción, que es una sugerencia de dónde podemos leer el tema. Entonces, vean que sigo en la sección de búsquedas, pero yo ya puedo empezar a leer información. Entonces, si no sé todavía a cuál de estos entrar, bien podría leer esta tercera columna y darme una idea de qué es lo que necesito ver en el electrocardiograma, cuál es la clínica, cuáles son los marcadores, cuál es la atención primaria. Esto sin salirme siquiera de la sección de búsqueda. Ya si quiero consultar el contenido más a fondo, lo único que tengo que hacer es darle clic al ver tema completo. Entonces, esta también es otra opción para llegar al contenido más rápido. Y mi tercer tip es: ustedes saben que en la plataforma tenemos esta herramienta de las etiquetas. Entonces, hay temas que vamos a revisar 1001 veces porque los vemos muy frecuentes en la clínica. Lo que yo les recomiendo es que utilicen esas etiquetas si ya encontraron, si ya localizaron un contenido o un resumen que les es útil y que están revisando continuamente. Pónganle una etiqueta y júntenlos todos en una misma. Por ejemplo, ahorita que hicimos este de síndrome agudo coronario, yo podría guardarlos todos esos resúmenes que revisé en una misma etiqueta. Vamos a guardar este y este. Los puedo guardar en una misma etiqueta, ponerles el tag de, no sé, le puedo hacer un tag de material para urgencias, añadir, y de esta manera yo ya lo tengo localizado en mi plataforma y ya es de mucho más rápido acceso. Entonces me voy a ir, yo tengo muchas, entonces es un poco complicado encontrarlas, pero si ustedes no tienen tantas como yo, buscan su etiqueta, material para urgencias,
y aquí está lo que guardé. Entonces, esa también es otra manera de que puedan llegar al contenido de manera más rápida cuando ya lo están revisando por segunda o por tercera vez. Muy bien, entonces eso culmina mi explicación del día de hoy. Ahora sí voy a dejar el espacio a las preguntas. Veo que ya hay algunas en el Q&A y siéntanse en libertad de escribir todas las extras que quieran adentro del chat o del Q&A. Entonces, nos pregunta Susana Soler, ¿tiene habilitadas imágenes de ecografías? Efectivamente, Susana, sí tenemos imágenes de todo tipo en la plataforma. Entonces, vámonos si quieres a multimedia para que veas. Tenemos más de 4 millones de imágenes y no solamente imágenes, también tenemos videos. Entonces, podrías ver, por ejemplo, un procedimiento de angiografía o podrías ver un ultrasonido en vivo. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar las de ecocardiograma, digamos, siguiendo el tema de cardiología de hoy. Entonces, mira todas las que me salen. Yo aquí como es un tema muy amplio, sí te sugeriría poner el nombre del estudio y poner la patología que quieres ver. Por ejemplo, si yo quisiera ver las tags de COVID, lo puedo poner así, COVID-CT. Y nada más especificarle a la plataforma que solo me quiero concentrar en las imágenes. Entonces, esta es otra manera de que pueden hacer esa especificación. Entonces, ya solo me van a salir las imágenes de tomografía de COVID. Ok, otra pregunta. Buen día, ¿por qué no me aparece la tercera columna cuando realizo una búsqueda? Bueno, esa es efectivamente, depende del término que busques. Ahorita lo único que sí sería importante, es un anónimo, es que si estás buscando el mismo término que yo, te salga la misma columna. A veces sale, a veces no sale. Es muy variable dependiendo del término que estén buscando. Bien, y veo que hay más comentarios en el chat. A ver, déjenme. No pude descargar el PDF de material de educación al paciente. Me sale error. Ok, aquí lo que te recomiendo, María, es que hagas unos pasos. Como ven, la plataforma es muy grande, entonces es fácil que se atore o es fácil que le salga error. Lo que te recomiendo que hagas es borra los cookies y caché y el historial de tu navegador. Salte, reinicia la computadora si puedes y vuelve a entrar a la plataforma. Y siempre acuérdate de darle clic a imprimir cuando vayas a descargar la ficha de educación al paciente. Esa es la otra manera, te voy a enseñar en la pantalla, de que puedes llegar a esa pantalla de descargar. Entonces vamos, por ejemplo, a estos de COVID, de educación al paciente. Entonces puedes darle clic al título o puedes directamente irte al idioma que quieres y te va a llevar a la misma pantalla. Solamente que si le das clic al título, te va a llevar primero al resumen. Entonces, esas son las dos maneras. Aquí lo que le tienes que dar clic es a imprimir y ya puedes seleccionar el idioma, mira. Entonces, inténtalo de estas maneras, intenta los tips que te acabamos de dar y si tienes problemas de todas maneras, al final ahorita les pongo a quién pueden contactar. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no. A ver, parece que va llegando otra. Ah, mira, excelente. Qué bueno, Elsie, que aprendiste que hay otras funcionalidades de clínica aquí. Esa es precisamente la intención. Bueno, les doy estos últimos momentos para que me lleguen sus últimas preguntas y en el Inter les hago el recordatorio. Estamos teniendo estas sesiones avanzadas de manera bimensual, entonces vamos a estar cubriendo diferentes usos particulares de la plataforma. En esta ocasión vimos las de el ámbito clínico, pero en otras vamos a ver otros usos más académicos, por ejemplo. Y recuerden que estos las estamos actualizando constantemente en nuestro centro de recursos, el cual van a encontrar en la parte inferior de la pantalla de Clinical Key. Entonces, aquí está Centro de Recursos.
Y aquí es donde se pueden inscribir a todos nuestros webinars. Muy bien, parece que ya no hay ninguna otra pregunta. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, por favor, sobre el uso de la plataforma o están teniendo problemas ingresando, etcétera, pueden contactar a este correo electrónico, ¿ok? Se los puse en el chat. Ok, sí tengo una última pregunta, que no es respecto al curso. Cuando me quiero apuntar al segundo curso, no me sale el link correcto, me sale otra sesión. Ok, mira, ahorita lo que está pasando, Lara, es que los estamos publicando de manera trimestral. Entonces, ahorita probablemente la próxima avanzada no te aparezca. Lo que te recomiendo es chécala en un mes. También, de todas maneras, vean que en la parte principal del Clinical Key les tenemos este pequeño anuncio. Entonces, en todo momento, si están en Clinical Key y dicen, quiero ver si ya hay una avanzada, darle clic y los va a llevar también al centro de recursos y ya ustedes pueden ver cuáles son las próximas que vamos a tener. Pero si todavía no, deben aparecerte la próxima avanzada. El problema es con la sesión de realizar la tesis, la siguiente. O sea, no te deja inscribirte, es por lo que estoy entendiendo. Ok, mira, vamos a hacer algo. Yo comento, ok, perfecto. Yo comento esto con los que están encargados de administrar esa sesión y les comento que no te está dejando inscribirte. Si quieres, de todas maneras, déjame tu correo electrónico para que una vez que nosotros chequemos esto, te avisemos que ya te puedes inscribir. Ok, perfecto. Ya te tengo anotada, Lara. Déjame revisar nada más la programación del webinar y te avisamos cuando ya esté esto listo, ¿sale? Y si quieres en el Inter, por favor intenta con este link que te vamos a poner en el chat. Si sigues teniendo problemas, de todas maneras, yo te lo vuelvo a enviar por correo. Muy bien, parece que ya no hay preguntas. Bueno, recuerden también que van a recibir un correo para poder tramitar su certificado de asistencia a esta sesión y que ahí va a anexar una encuesta. Entonces recuerden contestarla para poder reclamar su certificado. Y si no tienen ninguna duda adicional, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos por asistir. Quedamos a sus órdenes a través de correo electrónico y espero verlos a todos pronto en nuestra próxima sesión.